Oremos, hermanos. Amado Padre, gracias por tus bondades con nosotros, Señor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Señor, te buscamos para que nos ayudes. Sabemos que este día de adoración, Señor, a lo largo de los siglos, tu iglesia lo ha levantado como su reposo, para la gloria de tu nombre, celebrando, Señor, tu victoria sobre la muerte, pero también esperando, Señor, ansiosamente tu venida. Señor, muchas son las cargas y aflicciones de los tuyos. Te pido que hoy nos libres de todas ellas, para que nada haya en nuestra mente, Señor, sino solamente, Señor, el deseo de adorarte. Hay entre nosotros, Señor amado, pecadores no arrepentidos. Guía, Señor, al arrepentimiento. Hay también ovejas lastimadas, Señor. Sánales, Señor amado, y levántales. Hay entre nosotros no salvos. Señor, sírvete de la predicación de tu evangelio y sálvales, Señor, por favor. Te pido, Padre Santo, también por los enfermos que están entre nosotros. No tenemos duda que si tú quieres, puedes sanar a todos ellos, Señor. Te pedimos, mi Dios amado, que como un solo hombre hoy podamos adorarte, Señor. Por favor. Te rogamos, amado Señor, que el espíritu de nuestra mente pueda ser renovado. El amor por tu palabra, Señor, por tu nombre, tu gloria, por tu iglesia, Señor, sea, Señor, en nuestros corazones. Yo te pido, Padre Santo, Señor, que traigas arrepentimiento genuino a tu pueblo y un avivamiento genuino, y te sirvas de este pueblo de redimidos, Señor. Te pido por nuestros pequeñitos, los más pequeños, que aún no hablan, que se expresan con llantos, Señor. Ayúdalos, Señor. Ayuda a los padres para que desde ahora les estén enseñando cómo permanecer reverentemente en el lugar de reunión. Te pido por los niñitos, Señor, las niñas que estás llamando y que aman tu palabra, Señor, por tu gracia, que estarán escribiendo las notas de su sermón, de este sermón. Te pido por los jóvenes que son vulnerables, mi Dios bendito. Tómalos, sálvalos, sírvete de ellos. Te pido por los adultos, por todos nosotros, manténnos alertas, despiertos, enfocados en tu palabra, que es el medio de gracia más grande y glorioso que tenemos en esta tierra, Señor. Gracias, Padre Santo, por la comunión con tus santos. Te pedimos por los hermanos pastores que están exponiendo la palabra hoy, por las iglesias hermanas. Te pedimos por nuestra amada familia, Señor, en Melaque, nuestra familia en Tamaulipas, Señor, nuestros hermanos en Monterrey. Te pedimos, Padre Santo, por nuestra familia en Puebla, Señor, nuestros amados hermanos, Señor amado, en Cuernavaca, nuestra familia en Michoacán también. Señor, te pido, Padre Santo, por nuestra familia de Florida, Señor amado. Te pido, Padre Santo, por la familia en San José y en Los Ángeles, los hermanos en Colombia y el resto de hermanos que a una vamos de la mano por tu palabra, Señor, guiados por ti, Señor, y que estamos, mi Dios bendito, hoy en esta adoración, sea presencialmente o a través de la transmisión. Te pido, Padre Santo, por los que vienen por primera vez, que algunos de ellos pueden estar temerosos, expectantes, Señor. Te ruego para que tu palabra sea, Señor, obrando en todos nosotros, en Cristo Jesús. Gracias, Señor amado, por nuestro congreso, por los bautismos y lo que tú harás, amado Señor, en el tiempo que tienes determinado para obrar, Señor, en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Tomen asiento, hermanos amados. Les pido que tomen un momento para saludar al vecino. A veces creemos que las personas están amargadas, y es cierto, pero en ocasiones traen cargas, pensamientos, prisa, desconfianza, y no nos saludamos. Cuando pensemos mal de un hermano, primero pensemos de nosotros. Si un hermano o una hermana no te saluda, ve tú a saludarle. Pero no te sientas por esas cosas. Saluda a los hermanos alrededor. Pregúntale, hermano, si estos techos caen sobre nosotros, ¿vamos a ir al cielo juntos? ¿Has depositado tu confianza en Cristo? Amados hermanos y hermanas, miembros de la iglesia, si vemos a un niño o una niña un poquito más animados de lo normal, por favor ayúdenos para no distraer a los demás con la palabra. Si alguno quiere servir en eso y a lo mejor los papás no están conscientes de eso, ayuden. Ok, hermanos, podemos servir así también para evitar que la palabra
sea estorbada, hermanos. Pero a la vez seamos pacientes con los pequeños. Ellos están aprendiendo a estar y van a ver a muchos otros pequeños aquí quietos. Pues fueron enseñados poco a poco, hermanos, hasta poder lograr que estuvieran aquí. Y hay otros que apenas están acostumbrándose. Pero seamos pacientes. Amén. Ellos no saben hacer otra cosa más que llorar y quejarse y pedir su comida. Amén, hermanos. No se distraigan por nada. ¿Ya se saludaron? Damos la bienvenida a los que vienen por primera vez, hermanos, sean bienvenidos. Les platicamos que estamos estudiando, hermanos, justamente las Escrituras de manera secuencial, consecutiva. Más allá de la moda de predicar expositivamente, hermanos, creo que la Biblia debe predicarse así, en su contexto. Pero hemos estudiado la Biblia verso a verso y hemos avanzado así, hermanos, de manera que hemos sido bendecidos porque hemos conocido el contexto, la historia y los sazones de los tiempos que están aquí en las Escrituras. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2. No se preocupen, estamos empezando. Este es el cuarto sermón. Esta es la cuarta enseñanza, el segundo sermón, hermanos, y vamos a comprender desde lo que leía el hermano Tony en el versículo 17 del capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Les pido vayan ahí, hermanos, y nos enfoquemos con temor en esas porciones de la palabra. En la ocasión pasada, hermanos, sin buscar caer en esa porción, nosotros los que sí celebramos el nacimiento del Señor Jesús, pues fuimos bendecidos porque estuvimos meditando del versículo 8 al 20 y justamente habla, hermanos, del anuncio a los pastores y del gozo que había en ellos por haber conocido a Cristo, la sustancia activa del Evangelio. Y justamente cayó el 25 de diciembre. Así que nosotros nos gozamos celebrando, hermanos, el nacimiento de Cristo, más allá del día y la fecha, el nacimiento de Cristo en sí, estudiando estas porciones de la Biblia. Y ahora vamos a avanzar, hermanos, adelante en el versículo 17. Pero justamente quisiera recordarles lo que aconteció un poco antes, hermanos. ¿Qué pasa? Hay una aparición, hermanos, angelical a estos pastores. ¿Recuerdan los niños que hablamos de los pastores? ¿Cómo nos imaginábamos nosotros antes a los pastores? Pues hombres muy buenos que pastoreaban al rebaño con mucha alegría. Y pues los personajes en los nacimientos que por tradición nos enseñaron son muy carismáticos y pues todos confiaríamos en un pastor. La Biblia nos habla acerca de ellos y la historia también nos menciona cómo eran ellos, poco confiables. Los judíos no los consideraban dignos, hermanos. Ellos no podrían participar de las fiestas de la Pascua, por ejemplo, y no podrían entrar al templo como cualquier otro judío. Eran hombres de montaña, hombres que peleaban con lobos, hombres que defendían al rebaño de, hermanos, de los animales y de los depredadores humanos. Eran hombres tremendos. Realmente, hermanos, tenemos un concepto también de los pastores hoy en día muy errado al que en realidad las Escrituras nos enseñan acerca de un pastor. Por ejemplo, David, hermanos, era un pastor de animales, pero es una sombra también de los pastores hoy en día que pastoreamos a las ovejas del Señor. Porque recuerden que las ovejas no son de los pastores, las ovejas son de Cristo. Por lo tanto, los pastores tenemos hermanos, un problema muy severo. Vamos a dar cuentas al Señor por su rebaño. Y si bien entre las ovejas habrá cabras todo el tiempo, también habrá ovejas, hermanos, que están lastimadas y ovejas que necesitan ser cuidadas de manera especial. Ovejas que tienen que ser enseñadas por la palabra, no por nuestras palabras. Y nosotros sabremos de dar cuentas. Hermanos, los pastores en la Escritura entonces nos enseña que cuidan al rebaño del Señor. Para cuidar es necesario tener un carácter firme. Es necesario defender con la vara. Es necesario salir al ataque de los perros, de los lobos, de los engañadores. Es necesario denunciar a los falsos. Es necesario. Así que si tú tienes una mentalidad acerca de los pastores, como tenías una mentalidad acerca del Señor, ¿no? Es solo bondad, solo misericordia, solo ese amor secular, todos lindos, todos pasivos, estás muy equivocado. Hay una parte en donde la Biblia nos enseña que los pastores cuidan al rebaño también, hermanos, con violencia. Con violencia. Hay una enseñanza en donde vemos que el pastor tiene una vara y un cayado. Golpea a los lobos, sale al ataque, defiende al pueblo. Hermanos,
La misma perspectiva que teníamos acerca de cómo era el Señor Jesús es cambiada conforme vamos estudiando. Y si bien sabemos que Él es perfecto, no únicamente tenemos que quedarnos con la parte que conocemos como bondad, misericordia, gracia, favor, paciencia, sino también la parte de la justicia, de la ira y todo lo demás. Los salmos dicen, honra al Hijo para que no se enoje. Apocalipsis dice que en los últimos días los gobernantes y los incrédulos en el mundo dirán a las montañas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del Cordero. Hermanos, estos pastores eran hombres también de carácter fuerte. Tenían que ser. Tú sabes que una persona liviana, una persona temerosa, poco valiente, no puede cuidar un rebaño en la noche en una montaña, ¿estás de acuerdo? En cuanto escucha un lobo aullar, ya está arriba del árbol escondido y deja el rebaño perderse. En cuanto ve el peligro venir, los ladrones, corre y deja el rebaño. Oh, los pastores tienen que tener un carácter firme y ser valientes, hermanos. Es imposible sin valentía. Estos son los hombres, hermanos, del estilo rudo que el Señor elige para anunciar el Evangelio, hermanos. O mejor dicho, el nacimiento de Cristo. Y los ángeles les anuncian, ha nacido el Salvador. Estos pastores, hermanos, nos recuerda también que el Dios Todopoderoso eligió lo vil y despreciado del mundo para humillar a los sabios. Tal vez los judíos de este tiempo estarían esperando que el Señor se aparezca a los sacerdotes, al sumo sacerdote, a los miembros del Sanedrín. Pero no, el Señor escogió personas perdidas, personas despreciadas. Oh, hermanos, el Señor nos eligió a ti y a mí, que si somos honestos, no aportamos absolutamente nada para que el Señor nos haya elegido, sino solamente pecado, incredulidad, necedad, egoísmo, idolatría, soberbia, altivez, adulterio, fornicación, celos, ira, contiendas, un sinnúmero de cosas, si somos honestos. No aportamos nada para que el Señor nos eligiera. Y ahí están los pastores como representantes nuestros. Ahí está el Señor recordando que Él vino a llamar a los pecadores. ¡Qué bendición! Requisito para la salvación, ser un pecador confeso. Hermanos, es un hermoso pensamiento que los pastores que cuidaban los corderos del templo, porque recuerda que estos también tenían la tarea de cuidar a las ovejas y sobre todo aquellas que estaban sin mancha y sin defecto para llevarlas a los sacrificios del templo. Ahora son aquellos que se les da el privilegio de conocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos mismos pastores que cuidaban a los corderos para los sacrificios son los pastores que se les da el privilegio de poder conocer primeramente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pecadores, corren, ahora sí dejaron el rebaño y corren a ver al Señor. Esta es una enseñanza preciosa, podríamos pasar un buen tiempo enseñando ahí. Los pastores tienen una tarea primordial, el rebaño. Pero cuando el Señor, mis amados hermanos, demanda algo de los pastores pueden dejar el rebaño para hacer la voluntad del Señor. Estos pastores corrieron. Y los versículos del 17 al 20 nos hablan, hermanos, acerca de cómo ellos difundieron la noticia del nacimiento del Señor Jesús. Dice el versículo 17, si van conmigo, hermanos. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Hermanos, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Los ángeles dijeron quién era. Estos hombres estaban cansados. Ellos están familiarizados con el Mesías, que está desde el Antiguo Testamento, a través de la ley y los profetas. ¿Por qué? Si son hombres rudos y malvados, creeríamos que ellos no están esperando el Evangelio. No, claro. Ellos están cuidando los corderos que llevan al templo para los sacrificios. Sacrificios que eran sombra del sacrificio. Recuerda que no hay salvación por el sacrificio de toros o machos cabríos ni de corderos. Estos solamente son sombras de lo venidero. El autor de Hebreos deja bien en claro, porque hay quienes dicen, bueno, antes de Cristo éramos salvados por obedecer o por los sacrificios. De ninguna manera, aún desde el primer hombre en el Antiguo Testamento es salvado por la fe en Cristo. Nadie será salvo sin Cristo. Por lo tanto, todos estos sacrificios eran sombra, pero los pastores, hombres rudos, hombres de guerra, de violencia, que eran tomados como hombres impuros y sucios, están esperando al Mesías. ¿Por qué?
Deberíamos de pensar que estos hombres con este estilo de vida o pensamiento, pues lo único que no quieren es a Cristo. De ninguna manera, hermanos. Hemos visto en el evangelismo hombres rudos, hombres fuertes, hombres de un carácter muy temperamental y violentos, que cuando les hablas de Cristo y su salvación, ellos se rompen como cristal y lloran como si fueran frágiles. Es maravilloso que Cristo rompe por completo toda dureza, y estos hombres que parecen ser muy duros y valientes y violentos se rompen ante el nombre y la gloria de Cristo. Te platicaba acerca de la oportunidad que tuve de predicarle a un hombre que había hecho maldades de las más terribles que te puedas imaginar, aún difíciles de contar. Había asesinado, pero de la peor forma. Y cuando él se acercó y le pude hablar de lo que Cristo hizo, a él no le hablé del juicio y del fuego. ¿Por qué? Porque es un hombre que estaba pagando ya una sentencia en la prisión. Por supuesto que él sabe lo que hizo. No podía ver mujer, no podía comer carne, no tenía paz en su vida, en su corazón. Y cuando le dije, Cristo te puede limpiar con su sangre. Cristo murió por los pecadores como tú y como yo. ¿Sabes qué pasó con el hombre rudo que hizo maldades terribles? Fue roto de inmediato. Sus ojos, hermanos, que probablemente no habían derramado lágrimas en toda su vida, fueron llenos de lágrimas. Porque Cristo viene a traer libertad a los cautivos. Porque Cristo viene a traer descanso a las almas que se han hecho duras por el pecado a lo largo de su vida. Cristo viene a sanarnos, mis amados hermanos. Yo sé que a lo largo del peregrinar muchos de ustedes pueden estar cansados, atropellados, golpeados por falsos creyentes, falsos maestros, por la familiaridad del cristianismo, hermanos, tibio. Pero Cristo viene a darte vida, a darte gozo, a darte, hermano, el sentido de victoria por su victoria. Oh, hermanos, es Cristo el Salvador, el Redentor, el Dios encarnado. Por eso estos hombres van a conocerlo. ¿Y qué es lo que pasa? Hermanos, pues salen corriendo a dar las noticias. Dice el texto, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, versículo 17. Hermanos, la combinación del anuncio de los ángeles y el llegar y ver al niño en un pesebre los inspira a decirle a todos que el Salvador ha llegado. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos nuestras dudas con respecto a aquellos que no comparten su fe. Porque aunque hay justificaciones acerca de la vergüenza, el ser introvertido, el no tener conocimiento, espérame, es imposible no ser impactado por Cristo al momento de ser salvo. Cuando Cristo impacta tu vida, no hay salvación sin conocer su obra. Hermano, cuando tú fuiste salvo porque creíste que Cristo vino al mundo, vivió rectamente, murió en la cruz y resucitó. Y también porque sabes que Él llevó todos tus pecados. Hermano, todos tus pecados, toda la condenación de ellos en la cruz del Calvario para hacerte verdaderamente libre. No libre, verdaderamente libre. ¿Cómo no gozarte? A menos de que no tengas una percepción del pecado, de la condenación en el infierno, pues no hay gozo. Oh, hermano, pero Dios me ha permitido, porque debo decirlo, con un corazón sincero, soy miembro de la congregación más preciosa que yo he conocido. De verdad, hermano, soy miembro de la congregación más preciosa que el Señor pudo haber permitido verme. Y he visto regeneraciones palpables, no conversiones a medias, hermanos, imaginarias, no, regeneraciones. Podría señalar algunas de las que están aquí, pero no quiero que se avergüencen o haya vanagloria, pero he visto cómo el Señor ha obrado regenerando una persona que estaba absolutamente perdida y ahora no. Como también he visto, hermanos, personas que sinceramente no son convertidas y creen que están convertidas. Estos pastores están cansados del camino, cansados del peso, cansados de no poder expresar su religión de manera fiel, porque a ellos los seccionan como inmundos. Ahora el Salvador llega y ellos saben las noticias que está el Salvador. ¿Qué es lo que ellos saben, hermanos? Quiero entrar en contexto para que tú puedas comprender un poco por qué hay tanta alegría en ellos. Si ustedes van a Isaías, hermanos, capítulo 61, entendemos claramente, hermanos, lo que están experimentando ellos.
Cuando los ángeles aparecen, el impacto angelical por supuesto que tiene mucho peso. Porque les he dicho, solamente imaginen por favor, imaginen que un ángel se nos aparece aquí. Estoy seguro que aún entre los piadosos saldrían corriendo algunos. Hermanos, si con la presencia demoníaca las personas se asustan, lo experimentamos algunas veces cuando ha habido manifestaciones demoníacas, porque las hay, no se asusten, las hay. Muchos que desean estar firmes salen huyendo del terror, del miedo, hermanos, de ver algo así. ¿Cuánto más puede el bien impactar corazones pecaminosos? ¿Cuánto un ángel puede hacer turbarnos y correr y tener temor? Por eso sus apariciones eran, no teman. Porque claro, ¿quién no temería? Isaías 61 dice lo que los pastores conocen acerca de la obra del Señor. Ellos están cansados, cargados, seccionados como hombres no puros. Y dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza de Dios nuestro Señor, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión. Hermanos, escucha lo que dice a continuación. Se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Y no únicamente la sanidad, sino también una obra, escucha, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces van a reedificar las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas. ¿Te das cuenta? Son impactados por el Evangelio, la libertad que Cristo trae a ellos. ¿Y ahora qué hacen? La segunda porción a partir del versículo 4. Van a reedificar ruinas antiguas, a levantar lugares devastados de antaño y restaurar las ciudades arruinadas. Son salvados para llevar la salvación. Nosotros somos salvados para hacer lo mismo. Algunos dicen, no, es que hay iglesias que evangelizan mucho, pero hay iglesias que tienen otro ministerio. Hermanos, está bien, hay diferencias en el cuerpo de Cristo como congregaciones, pero no puede existir una genuina iglesia de Cristo que no evangelice. Iglesia que no evangeliza se fosiliza. Iglesia que no evangeliza tiene que ser revisada, mis amados hermanos, para ver si en realidad están en la fe. Es imposible conocer de Cristo y no anunciarlo. Por eso los ángeles dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Están impactados. Y aparte, ¿qué rey? En lugar de llegar a verlo en un edificio, en un palacio lujoso, hermanos, adornado con pompa y honor, llegan a un establo, a un pesebre y entienden la naturaleza humana de Cristo, la humillación de Cristo, hermanos. Estamos estudiando todavía la pregunta 26 de nuestro catecismo con los niños y jóvenes. Y escuchen, hermanos, lo que los pastores están viendo ahí. Dice la pregunta 26, ¿en qué consistió la humillación de Cristo? Y escuchen, por favor, adultos, pongan atención. ¿En qué consiste la humillación de Cristo? La humillación de Cristo consistió en haber nacido. Oh, nosotros amamos la vida y lo que no queremos muchos de los hombres es morir. Porque ¿quién quiere ir al cielo, hermanos? Por favor. ¿Quién quiere morir hoy para ir al cielo? Es que mis nietos, mis hijos, mi casa no la he pagado, mi auto, mis vacaciones ya programadas. Quiero ir al cielo, pero espérame tantito. ¿Cuándo? ¿Cuándo llegará el día que digas, oh, anhelo estar con Cristo? Bueno, la humillación de Cristo consiste en haber nacido. Lo que nosotros consideramos como valioso, hermanos, por sobre todas las cosas que es nuestra propia vida, fue una humillación para Cristo. Escucha la segunda porción de la pregunta, de la respuesta. Haber nacido y hacerlo en condición humilde. ¿Qué están viendo los pastores? El Mesías ha llegado. Oh, todos tienen una perspectiva de que el Mesías es como el rey David. Ellos imaginan un palacio. Debieron haber dicho, ¿y en dónde? ¿Está en el templo? ¿Acaso está en el lugar santísimo? ¿En la casa del sumo sacerdote? ¿En dónde está? No, en ese establo.
¿Qué? ¿En un establo? Imagínate la escena, llegar impactados y ver al rey. ¿Dónde está el rey? Y ver un pesebre y verlo ahí. Y ver a María, humilde niña, cargando ahí al bebé. ¿Qué? Pero ellos entendieron algo. Cristo ya estaba haciendo su obra desde el nacimiento. Hermanos, lo hizo en condición humilde. ¿Qué hizo también? Estar bajo la ley. ¿Qué hizo también? Pasar por los sufrimientos de la vida. ¿Qué hizo también? Pasar por la ira de Dios. ¿Qué hizo también? Muerte abominable, muerte de cruz. ¿Qué hizo también? Ser sepultado, continuar bajo el poder de la muerte por un tiempo. Los pastores saben que cuando entregaban un cordero al templo, el templo lo sacrificaba y sabían lo que significaba el sacrificio del cordero. Por lo tanto, cuando saben del Mesías, ellos entienden perfectamente lo que dice Isaías 53. Son hombres que aman, hermanos, las Escrituras. Aún estos hombres despreciados de los hombres aman las Escrituras, son judíos. Y ellos saben que ese bebé, ciertamente, hermanos, es el Salvador. Versículo 2 del capítulo 53. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Es menospreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondemos el rostro de él y no lo estimamos. Fue menospreciado. Hermanos, los pastores ven a Cristo y son impactados justamente por la verdad bíblica. Ellos tienen una teología perfecta. Por eso quedan maravillados. La Escritura se cumple perfectamente. El profeta Isaías, que veía los sufrimientos de Cristo desde el nacimiento, hermanos, es tomado como veraz. Y estos hombres están impactados, dicen, ¿qué? Esto me motiva mucho. Porque cada porción que tenemos en el Nuevo Testamento, cada promesa de Dios, todo lo que está en la revelación de Apocalipsis, hermanos, sucederá. Y diremos igual que ellos, Señor, hermanos, el día llegará y estaremos delante de Él y diremos, oh Señor, era verdad, ahora entiendo. No tenemos que esperar a verlo para tomarlo como verdad. Hermanos, por eso ellos impactados dan a conocer el Evangelio. Y dice a continuación, todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Hermanos, el Evangelio dado por los pastores fueron los primeros predicadores. Qué maravilla, ¿no? Pastores de ovejas ahora son pastores de hombres. Ellos van y predican la buena nueva. Y es increíble porque todos se sorprenden, dice el texto, y la Escritura es veraz. Y probablemente no entendían, hermanos, pero estaban reconociendo la importancia de lo que había sucedido. Imagínate siglos y siglos y siglos esperar la salvación y de pronto llega, de buenas a primeras, en una noche, de pronto. Oh, hermanos, qué maravilla. Esto continúa sucediendo. Es increíble cómo el Señor elige a algunos pueblos y grupos de personas para que escuchen el Evangelio y se maravillen. Acabamos de estar en un lugar hace poco, tú sabes en dónde, donde vamos a comenzar, si el Señor nos permite, a levantar una obra ahí. Y cuando llegamos a dar el Evangelio, la gente nos rodeó. Literalmente estaban ansiosos de escuchar. No llevábamos nada visiblemente para ellos, pero ellos estaban ahí. Y empecé a hablarles de la libertad. Por supuesto les dije la libertad que hay en Cristo para ser salvos del pecado, pero también les hablaba de la libertad que hay en sus almas para abandonar la amargura, para abandonar los traumas, hermanos, el daño que los hombres le han hecho, para no dejarse consumir por el terror, por el miedo, el afán. Y les decía, hay libertad para que huyan del chisme, de las murmuraciones. Y ellos estaban sorprendidos. Y yo les decía, ¿quieren ser libres de verdad? Y decían, sí. Los que iban conmigo son testigos. Como si fueran iglesia. Frente aquí a una predicación ahí, hermanos, en calle. Y ellos recibían. Estaban maravillados de lo que estábamos diciendo. ¿Quién no se maravilla de una libertad absoluta, hermanos? Que no únicamente anuncia la salvación para no ir al infierno, como algunos creen. Porque sé que algunos están entre la iglesia porque son sabios, hermanos. No quieren ir al infierno. Pero el Señor, su gloria, su obra, su iglesia, no les importan en lo absoluto. Son visitantes de congregaciones. Hermanos, son como aquellos
que llegan a destiempo solamente para sacar provecho, pero realmente no les importa Cristo. Solamente lo quieren como un abogado defensor al momento de morir, porque terror ir al infierno. Viven sujetos al miedo a la muerte, pero a la vez con la esperanza de no ir al infierno. Pero eso es el evangelio para ellos, no una libertad absoluta, una regeneración, un nuevo nacimiento que hace que queden asombrados toda su vida y que otros puedan ver ese asombro y que los que escuchen se maravillen. Hermanos, qué increíble, porque el Señor, para demostrar que no hace acepción de personas, reveló este gran misterio a los pastores. Pero también, para que vean que no hay acepción de personas, revela este gran misterio a los sabios o a los magos, como les quieras llamar según el texto que leas. Unos pobres, otros ricos, otros despreciados por el mundo, otros bien recibidos. Al que aprendió mucho porque era sabio y al que no aprendía nada, a los judíos y a los gentiles, al que estaba cerca y al que estaba muy lejos. Él revela el evangelio a toda lengua, linaje, tribu, nación. Todos pecadores necesitados de Él y todos asombrados. Estos pastores que llegan maravillados a anunciar las maravillas del Salvador, y otros sabios que veremos a continuación que viajan, hermanos, millas para llegar a verlo también y ofrecer ofrendas. Pero ninguno de los que son maravillados, hermanos, se queda callado. Ninguno deja de hacer algo por su Salvador. Ni aún María. Mira lo que dice el texto a continuación. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Unos están, hermanos, hablando de Él, otros están asombrados por el mensaje. Pero María, su madre, tiene una reacción distinta. Las madres deben entender por qué. Hermanos, la reacción de María es muy diferente a la de los pastores que oían y también a los que escuchaban a los pastores. ¿Por qué? Porque ella toma todo con calma y lo medita en su corazón. Está tratando de comprender, como tú y yo. Si mi hijo es el Mesías, como se me ha dicho, ¿qué le espera? ¿Qué me espera? Hermanos, cuando Dios decide usar a alguien que amamos para un propósito santo y que esto implica dolor, es increíble. En el momento queremos huir de su propósito. No queremos, oramos, intercedemos, hermanos, todo el tiempo. Recurrimos a toda clase de medios para que no sufran, para que no mueran. Pero cuando el Señor ha decidido que eso pase, no podemos entenderlo. Pero cuando maduramos en la fe y pasa mucho tiempo y valoramos la salvación y lo que Él hace a través de las tribulaciones que pasamos, comprendemos. Demasiado tarde a veces, pero comprendemos. María está meditando todo eso. Por eso su reacción es distinta. Lo medita y dice dentro de sí todas estas cosas con temor, hermanos. Por eso dice que ella meditaba en su corazón. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué está pasando? Hermanos, probablemente la maravilla de muchos fue de pronto espontánea. Y a lo mejor también no tan justa. Porque como decía, ha venido el libertador. Los judíos de ese tiempo decían, ya viene el libertador, ahora Roma no va a estar sobre nosotros, somos libres de Roma. No entendían que la libertad era por su pecado y la condición de la maldición en la cual habían caído desde el huerto del Edén. Esa era libertad, la libertad principal es esa. Algunos otros enfermos decían, si viene el Mesías, Él es el sanador, dice que viene a sanar enfermedades. Viene a sanarme, pero no anhelaban al Mesías, hermanos, en su ministerio principal, que era salvar. Y su emoción fue pasajera. Pero este recuerdo y esta meditación en María habitó perdurablemente. Siempre. Es la madre del Señor, hermanos. Hermanos, María tenía muy buena razón para meditar con mucha paciencia. Señor, ¿por qué me trajiste aquí a Belén? ¿En verdad venimos por el decreto del emperador? ¿Teníamos en realidad que venir por eso?
¿O venimos aquí huyendo de Nazaret por las lenguas chismosas de que la veían embarazada y estaban murmurando de ella? Oh, está embarazada en su desposorio antes de que José se casara. Imaginen, hermanos, que nos llega aquí una jovencita diciendo que se embarazó del Espíritu Santo cuando está desposada. Díganme, ¿quién de nosotros le creería? Y todo lo que se cocinaría de murmuraciones en el hogar saliendo de aquí. Ay, mi niña, mira, el Espíritu Santo te ha concebido. Y saliendo de aquí, fornicó la niña y mira, está sirviendo y está haciendo cosas en el ministerio. Oh, somos especialistas en juzgar, hermanos. Lo mismo con ella tal vez fue. Pero lo que estaba en su mente no lo sabemos, hermanos. Lo que sí sabemos, que Dios obra a través de todo tipo de personas, de todo tipo de eventos para llevar a cabo su plan. Aun cuando cosas malas pasan que no podemos comprender, Dios está obrando para su gloria. Aun cuando un hombre, Judas, traiciona al Señor, Dios está obrando para su gloria. Aun cuando nos hagan tropezar, hermanos, nos hagan daño y la persecución se intensifique, Dios está obrando para su gloria. Aun cuando la enfermedad llegue a tocar, la pobreza, la muerte, la cárcel, lo que sea. No olvides, cristiano, Dios está obrando para su gloria. Aunque nos han engañado, nos han atropellado, nos han traicionado. Hermanos, aún en estos tiempos de apostasía, que la iglesia está, hermanos, sufriendo, falsos convertidos, falsos pastores que estuvieron involucrados en el ministerio mucho tiempo engañando, como decíamos en la mañana, aunque haya sido una oveja herida, muy lastimada, recuerda, Dios está obrando para su gloria. No olvides que Él es soberano. Señor, qué dolor, qué sufrimiento, qué terrible, pero tú estás obrando para tu gloria. ¿Qué es lo que no tienes que hacer? Apartarte del Señor. No te apartes del Señor, nunca te apartes del Señor. Si Él es tu pastor, nada te faltará. Hermanos, qué maravilla es nuestro Dios soberano. Dice entonces ahí que los pastores, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hermanos, los pastores tenían tanto gozo y tanta alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque se cumplió la palabra tal y como se les había dicho. Recuerden, niños, estos pastores no tienen el Nuevo Testamento, pero ellos tienen el Antiguo Testamento. Conocen de la ley, conocen los anuncios, conocen el protoevangelio. ¿Saben cuál es el protoevangelio en Génesis? Génesis 3:15. Y la simiente de la mujer, la simiente suya, pisará la cabeza. Ellos saben que su condición es por la maldición en el huerto del Edén. Y saben que ahora, hermanos, esa serpiente antigua que tiene control de sus corazones pecaminosos, ahora es pisoteada. Ahora hay victoria. Ellos van y anuncian con gozo y saben, todo se está cumpliendo. El gozo que tú y yo debería de ser aún mayor, hermanos. Porque ellos aún tienen sus dudas como hombres. ¿Se va a cumplir? ¿Cómo se va a cumplir? ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Verdaderamente será este el Hijo de Dios? ¿El Hijo del Hombre? No son diferentes a nosotros. Son como tú y como yo, hermanos. Pero ellos tenían mucho gozo y alabanza. Hermanos, que predicamos el Evangelio. Espero que lo que nos mueva a predicar el Evangelio en las calles a los perdidos sea el gozo de la salvación. Y no solamente el gozo por saber predicar, porque no hará nada. El gozo genuino hace que las personas sean impactadas. Impacte su vida. No importa que seas tartamudo, que seas introvertido, que seas muy tímido. No importa. Habla de lo que Cristo hizo en tu vida. Habla de Cristo, su vida, muerte y resurrección. Habla de su victoria y las almas caerán a sus pies. Aquellas que fueron ordenadas para salvación. Hazlo, hermano. No pares. A un niño que ya conoce del Evangelio, háblalo. Hermano, aunque eres tímido y hablas poco, háblale a los demás. En cualquier lugar, habla de Cristo. Para eso estamos aquí, hermanos, para glorificarlo a Él. Hermanos, el celo por glorificar y alabar al Señor de los pastores debe ser para ti, para mí, un reproche implícito de nuestra necedad, de nuestra indolencia. O mejor dicho, decía Juan Calvino, de nuestra ingratitud. ¿Por qué ingratitud? ¿Cómo no ser agradecidos
¿Cómo no dar gracias a alguien que ha dado su vida por nosotros? Y mucho más, hermanos, cuando ese alguien es Dios encarnado, cuando ese alguien se humilló al nacer, se humilló al vivir, se humilló al sujetarse a la ley, se humilló al morir muerte de cruz, se humilló al soportar la ira, hermanos, se humilló al estar en un sepulcro, se humilló, mis amados hermanos, aún resucitado a estar entre nosotros. ¿Cómo quedarnos callados? ¿Cómo no entregarnos a Él? Cuando algunas personas honran a hombres que están entregados a la obra y dicen, no, hermano, la verdad, esos hombres son muy especiales, están entregados al Señor. No, eso no es el asombro. El asombro es cómo tú has recibido la salvación de Cristo igual que ellos y no estás asombrado. El asombro de Dios no es por aquellos que están entregados, el asombro es por aquellos que no lo están. Que no lo están. Independientemente en lo que hagas, amado, amada. Independientemente a lo que te dediques, ama de casa, trabajadora, trabajador, esposa, esposo, padre, madre, estudiante, vecino, lo que sea, hazlo todo para su gloria. Para eso vivimos, para hacer luz, para impactar al mundo, para que el mundo sepa que somos de Él. Por eso, hermanos, enseñamos acerca de la modestia, de la piedad, de la entrega, de la honestidad, de la integridad, de la santidad, porque nuestro propósito también en Cristo, hermanos, es mostrar al mundo que Cristo fue enviado. Cuando no ve nada de nosotros, pues la gente no se asombra, ve simplemente a otro más del mundo. Es ingratitud no vivir para su gloria. Es como un siervo que, hermanos, deja de ser un esclavo con peso y yugo bajo su espalda. Es un esclavo que gana la confianza, hermanos, de su Señor. Y en lugar de vivir en un lugar húmedo y feo, ahora el amo le dice, ven, entra a mi casa, siéntate a mi mesa. Y este siervo continúa siendo arrogante, necio, testarudo. Hermanos, mediten en esto dentro de su corazón. La manera en cómo ustedes llevan sus vidas y su peregrinar muestra gratitud a su Salvador. No quiero regañar y que de pronto te sientas mal por eso. No quiero que medites solamente y cambies el espíritu de tu mente y digas, oh, es cierto, he sido un tanto ingrato. Aún los hijos, hermanos, sin salvación, cuando hacen algo indebido, muchos de ellos, por gracia de Dios, perdóname, papá, perdóname, mami, no me comporté bien, hablé mal, ¿me perdonas? Saben de su ingratitud. ¿Cuánto más nosotros que hemos recibido la sangre de Cristo gratuitamente? ¿Y cuánto más, hermano, que Dios te dotó con dones para servir a su gloria, a su reino, a su iglesia? Te dotó con dones extraordinariamente, hermanos, tal vez no extraordinarios como los apóstoles, pero sí te dotó con dones de servicio, de generosidad, de misericordia, de amor. Te dotó, mi amado hermano, para sumar a su obra. La ingratitud te llevará a no hacerlo. La gratitud te llevará a decir, heme aquí, Señor. Yo estoy listo. Muéveme, como sea, como quieras. No harás lo mismo que otro, pero harás. Porque para eso somos cuerpo de Cristo. Cada uno un miembro diferente del cuerpo, pero todos con una misma función. Glorificar al Salvador. Hermanos, piensen en esto. Si ese pesebre tuvo efecto en los pastores, como para que vayan, hermanos, abandonando su labor y anuncien el cielo, ¿cuánto más poderosa debe ser la muerte de Cristo en una cruz y la resurrección de una tumba para elevar nuestro gozo y nuestra alabanza? Si ellos se maravillaron viéndolo en un pesebre, hermanos, ¿cuánto más nosotros nos maravillamos viéndolo en una cruz? ¿Cuánto más debemos de maravillarnos por una cruz, hermanos, en donde nuestro Salvador murió por nosotros? Jóvenes, a veces tienen cargas porque los padres les queremos inculcar la fe. Queremos introducirla. Pórtate bien, haz el otro. No, así no funciona. Si bien nuestra labor es conducirlos en la ley y decirles, esto no agrada, esto debes hacer, no vamos a convertirlos con eso. Joven, te ruego que veas el amor de Dios por ti. El Salvador vino al mundo. Desde su nacimiento sabría que moriría. Lo hizo por amor a ti de forma particular.
Por amor a ti, aún en tu insolencia, en tu rebeldía, en tu necedad, murió por ti. Arrepiéntete y cree en Él y gózate de Él, enamórate de Él de manera propia y personal, no porque otros lo inculquen. Porque eso no funcionará, porque tarde o temprano tendrás mayoría de edad y te irás de la congregación, harto de que quisieron introducirte un amor por Dios que tú no tenías. Amadas, cuando eran niñas, ustedes pensaban en un príncipe, la mayoría. Oh, que sea guapo, que sea fuerte, que me defienda, que me lleve a viajar, que haga. Oh, mis amados, este es el siervo de Jehová. Es el Rey de los cielos, dándose por amor a nosotros. ¿Quién nos enamora de Él? No es necesario que inculquemos el amor a la fuerza. Esto no es un matrimonio obligado diciendo, bueno, en el tiempo te enamorarás. Este Rey exaltado es digno de todo nuestro amor. Es hermoso, es glorioso, es maravilloso. Es imposible que no lo veamos y nos enamoremos de Él. Y no importa, Él no hace excepción de personas. Los hombres podemos amarlo, enamorarnos de Él y besarlo, hermanos. No necesitas, joven, niño, no necesitas que te inculquen. Ponte a leer, ponte a orar, hazlo tú mismo. Este Rey va a enamorarte en lo que menos te esperas. Tú mismo búscalo. Y como decía un hermano, si tristemente tienes padres que no temen al Señor, que están afanados en el mundo, trabajando todo el día arduamente por amor a su familia, deja que ellos vayan al infierno y tú ve al cielo. Busca a Cristo por tu propia cuenta. Hazlo ahora mismo para que tus años se dediquen a la gloria de Dios. Hermanos, yo sé que Dios tiene su tiempo, pero a mí cómo me hubiera gustado poderme dedicar desde niño a la obra. Tengo 45 años, pero no sé, ya me rechinan las rodillas y me siento cansado. ¿Cómo me hubiera gustado tener fuerza, hermanos, que tenemos aquí jóvenes, 30 años, 31, 32? Por favor, hermanos, dejen la necedad, dedíquense al servicio. Váyanse a China, hermanos, a la India, vayan aquí a las tierras de Michoacán y Jalisco, sirvan, no pierdan el tiempo, este Rey es digno, hermanos. Por favor. Los pastores hicieron eso, fueron y se emocionaron con todo. Ellos vieron un pesebre, nosotros vemos una cruz. Nosotros vemos una cruz. Gloria a Cristo, hermanos, por su evangelio. Dice la palabra también aquí, hermanos, del versículo 21, vayan conmigo, por favor. Al 24. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Amén. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Aquí es importante detenernos un poco para explicar, porque está hablando acerca de estos días. 40 días, ellos hacen un viaje a Jerusalén, hermanos, para la purificación de María. Por supuesto que no tienen que purificar al Señor Jesús, es sin pecado, pero es una presentación del niño en el templo. De hecho, nosotros presentamos a los niños no por un mandamiento, una imposición, sino porque, hermanos, nos enseña la Escritura que los niños serán dedicados al Señor, presentados al Señor. Hay quienes están molestos si celebramos un matrimonio. Es antibíblico, es pagano, es romanista. Hermano, yo te sugiero, si te casas, por favor presenta tu matrimonio al Señor. Si tienes un bebé, vamos a presentarlo juntos al Señor. Vamos a hacer todo para el Señor. No es un mandamiento como tal, pero tampoco está prohibido. Pero sí el Señor es digno de dar la preeminencia en todo, ¿verdad, hermanos? Entonces ellos llevan al niño al templo. La ley de la purificación de una madre, hermanos, se encuentra en Levítico 12. Si quieren ver conmigo esta porción, es muy interesante. Justamente dice Levítico 12, versículo 1, 2, 3 y 4. El Señor habló a Moisés diciendo:
Habla a los hijos de Israel y diles, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días. Como los días después de su menstruación será impura. Al 8º día de la carne del prepucio del niño será circuncidada, y ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días. No tocará ninguna cosa consagrada ni entrará en el santuario hasta los días de su purificación sean cumplidos. Esta es la idea que se nos presenta aquí en el Evangelio. Ellos son sujetos a la ley, van y cumplen la ley. Es interesante, hermanos, ver que una persona pobre se le pedía que llevara 2 tórtolas y 2 palominos como una ofrenda para el sacrificio. La ley exigía, hermanos, que el varón primogénito fuera consagrado al Señor. Si van a Éxodo capítulo 13, versículo 2, tengo que explicarlo esto, seanme pacientes, es importante. Dice Éxodo 13:2, conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como animal, me pertenece. Conságrelo. Entonces la purificación es de María, pero la presentación o la consagración es del niño. Si el niño no era dado al servicio del Señor, hermanos, los padres tenían que redimir el pago con 5 siclos. Números 3, 46, 47. Y como precio de rescate por los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas. El versículo 47. Tomarás 5 siclos por cada uno por cabeza, los tomarás conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras. María y José, hermanos, no hicieron ese pago porque el Señor Jesús fue consagrado al Señor en la forma más completa posible. También nos recuerda esto, que los sabios o los magos no fueron antes, porque si hubieran ido antes, ellos se hubieran presentado con las ofrendas que los magos dieron. Esto también nos enseña que en realidad el Señor y sus padres estaban en humildad, hermanos. Hay quien ha enseñado que no es cierto, estaban en humildad, ellos son del linaje de David, por lo tanto, el único motivo por el cual estaban en el pesebre era porque ese año había censo y no había lugar. Nada, de ninguna manera, Cristo se humilla desde el vientre. Ellos no tienen que hacer, entonces presentan su ofrenda como pobres, las tórtolas. Es increíble, hermanos. Y ahora Lucas nos presenta a estas 2 personas que son obedientes a la ley y que van ahí a presentar a su hijo conforme a la ley. Esto se hizo, hermanos, para que el Señor Jesús pudiera cumplir todos los aspectos de la ley. Escuchen esto, niños, es importante. El Señor viene a cumplir la ley. Esto es parte de la ley. Tenía que ofrecerse ofrenda, tenía que ser presentado, consagrado. El Señor lo hace. No era para purificación. El símbolo de la circuncisión también era necesario para purificación. Él no tenía que ser purificado, él lo que estaba haciendo era hacerse como los hombres. Y algunos han dicho, hermanos, que esta ceremonia de circuncisión y purificación fueron necesarias como un recordatorio de que todos nacemos en pecado. Y habiendo todos nacidos en pecado, siendo el Señor Jesús nuestro sustituto, Él lo hace. Hay algunos que han creído, mis amados hermanos, que el Señor Jesús pudo haber sido excusado porque no nació en pecado. Pero ellos saben, y yo también creo, que el Señor Jesús estaba ya comenzando a cargar el pecado desde el principio. Él no paga en la circuncisión, Él paga en la cruz del Calvario, pero está cargando ya nuestra culpa desde el principio. Como un bebé, está identificado ya con los pecadores, como también lo hizo más tarde en el bautismo. ¿Por qué se bautizó el Señor? ¿Necesitaba Él arrepentimiento y fe y bautismo? No. Él se está identificando con los pecadores. Escuchen, cuando sea esto, hermanos, una pregunta de reto, de debate. ¿Y por qué Jesús se bautizó? Se bautizaban los pecadores, porque Él se está identificando con los hombres en todo. Ser presentado, después de haber sido circuncidado, y también bautizarse. Él lo hizo como, hermanos, estaba escrito en la ley para identificarse con nosotros y así cumplir con la ley. Hermanos, ahora quisiera que habláramos un poco también de esta obra de Cristo. Hay un parafraseo de la obra de Cristo bíblica de un hermano que dice así: porque el que no conoció pecado y nunca conoció pecado, ya se encontraba en su circuncisión
tomando el pecado por nosotros. No estuvo ni 8 días en este mundo hasta que comenzó a ser contado entre los transgresores. El hijo primogénito de María fue un cordero sin mancha y sin contaminación, pero antes de cumplir una semana comenzó a cargar los pecados de muchos. Y así como él comenzó en el templo ese día, continuó todos los días llevando una vida de dolor, vergüenza y derramamiento de sangre por nosotros y por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, hasta que terminó en la cruz la obra expiatoria del pecado que su padre le había encomendado. Y siempre después de ese primer día de su herida, de nuestras transgresiones, ese bebé santo llevó en su cuerpo las marcas de nuestra redención. Es white. Ese bebé santo, ese bebé puro, estaba allí identificándose con nosotros, comenzando a cargar el pecado. Insisto, si bien no lo paga en el nacimiento, no lo paga ahí en el pesebre, no lo paga en su circuncisión y en su presentación, ya comienza, hermanos, a cargar con nuestro pecado. Gloria a Dios, hermanos. Esta ofrenda de las 2 palomas, hermanos, en lugar de un cordero, era llamada la ofrenda de los pobres. Y obviamente nos recuerda lo que te mencionaba antes. El hogar donde el Señor nació es un lugar común. Gloria a Dios, hermanos. El versículo 25 al 32, vemos la promesa de Simeón. Este pasaje, niños, pongan mucha atención, es maravilloso. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Ojo, nuevamente nos encontramos aquí con un tema importante. Justo y piadoso. Entonces, si era justo y piadoso, ¿no necesitaba a Cristo para su salvación? No. Mira lo que dice aquí la siguiente palabra, esperaba. Justo y piadoso que esperaba. Es como Cornelio, varón justo y piadoso que esperaba la predicación de Pedro. El evangelio es para todos los pecadores. Y sin el evangelio de Cristo no hay salvación. Pero Él está esperando, hermanos. Esto también nos enseña que hay personas allá afuera esperando que el evangelio llegue a sus vidas. Que son personas que creen, que necesitan algo. Creen en Dios, en el Creador, pero creen que Dios necesita darles algo más. No conocen, hay que decirles. Él esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese el ungido del Señor. Escuchen aquí, niños. Y movido por el Espíritu vino al templo. ¡Qué maravilla! Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos al bebé y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Imaginen esto, chicos, pongan atención. Simeón está en su casa y de pronto el Espíritu Santo le dice, ve al templo. Por otro lado, vemos a María y a José obedeciendo conforme a la ley a llevar, después de los días de purificación de ella, a llevar al niño a presentarlo. ¡Qué tremendo! Simeón no sabe absolutamente nada de María y José. ¿Qué creen? No hay WhatsApp, no hay nada para avisar. Simeón, ¿estás por ahí? ¿Me atiendes? ¿Puedes presentar al niño? Todo sucede de manera sobrenatural. Simeón va sin saber qué está pasando. María y José no saben qué sacerdote va a atenderlos, pero justamente cuando llegan se encuentran. Hermanos, Dios es soberano. Esto es maravilloso porque si bien sucedió esta ocasión de manera especial, continúa sucediendo, hermanos. Una de las cosas por las que más tenemos tropiezo los obreros o muchos obreros es porque no tienen lo suficiente para ir, para servir. Escuchamos una y otra vez, oh, no fui por dinero, no fui por esto, no pude por el otro. Y esas declaraciones, aunque bien tienen justificación, no van conforme a la fe bíblica, hermanos. Si el Espíritu Santo ha puesto algo en nosotros, debemos de ir sin esperar tener lo que creemos tener para poder ir. Porque el Señor está obrando en todo. Obra por un lado, hermanos,
para que ellos terminen siendo nuestro rescate. Obra por nosotros para nosotros poder ir y cumplir a su voluntad. No hubo comunicación. Este sacerdote no sabe del Señor, pero él esperaba la consolación de Israel. Simeón, hermanos, pudo haber sabido que había rumores sobre la venida del Mesías. Probablemente los pastores fueron, hermanos, tan activos en su predicación que el nacimiento del Señor Jesús ya había llegado a sus oídos. Probablemente, mis amados hermanos, Juan el Bautista, habiendo nacido, también fue anunciado y Simeón sabía. Y la noticia fue difundida. Juan el Bautista, la noticia de él, la noticia de los pastores. Tal vez cuando ellos llevan el rebaño al templo, se corre la voz entre los sacerdotes y los piadosos. Simeón escucha. Tal vez pudieron haber informado de lo que pasó entre la gente del templo, pero él no sabía que José y María iban a llevar al niño. Y las Santas Escrituras dicen que fueron movidos ellos a obedecer la ley y él fue movido por el Espíritu Santo para llegar, para encontrarse con ellos. Qué tremendo, hermanos. Qué maravilla es servir al Señor, no con ojos ciegos, sino al contrario, con ojos abiertos. Y aunque andamos, hermanos, por fe y no por vista, nuestra fe no es ciega. ¿Están de acuerdo? Nuestra fe no es ciega. Ve la creación, ve los niños a nuestro alrededor. Ve tus manos, toca tu corazón, ve tus ojos. Nuestra fe no es ciega, mis amados hermanos. La creación da testimonio de Dios. Podría tocar el tema de nuestro amado Jorge. ¿Tú crees que fue una casualidad que nosotros nos hayamos salido de un lugar muy especial donde un hermano que estuvo a punto de ser martirizado en Nepal está dando su testimonio? Una hora más a esperar. El Espíritu Santo, escucha bien y no tengo temor de decirlo, el Espíritu Santo nos movió a irnos con vergüenza porque el hermano era digno de honra, le dimos la espalda y nos fuimos, no sé por qué. Pero después de unas horas de manejar, encontramos a Jorge semimuerto en la carretera, en una curva solo. Fuimos los primeros en llegar. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio posteriormente, después de ver un milagro en su vida, porque su esposa y su familia y él saben que su vida es un milagro. Deberías de estar muerto, hermano, pero el Señor te dio vida. Y después de los meses, después de verlo entubado, su esposa sabe, yo lo vi entubado, sin cabello, muy mal, y aún continúa pagando esa factura del accidente. El Señor le ha bautizado y ahora está entre nosotros. Sirve al Cordero es digno. Él es el creador de todo lo que tú ves del Cordero es digno. Es una maravilla, no es casualidad. El Espíritu Santo continúa obrando. Hermanos, cuando llegamos al conocimiento de la verdad bíblica, siempre habrá un tentador haciendo que vayas al extremo. Apagar al Espíritu, a creer que el Espíritu de Dios ha cesado de obrar. Y confundimos, te he enseñado dos puntos doctrinales importantes o tal vez posturas, el cesacionismo y el continuismo. El cesacionismo dice que los dones espirituales cesaron. ¿Qué es esto? Los dones espirituales, la sanidad y estas cosas cesaron. El continuismo dice que continúan. Hay un debate entre si continúan, si no continúan, y es una locura. Normalmente los que debaten en esto son los menos prácticos en su cristianismo. Yo quiero decirte una cosa nada más, sea la postura que tengas con respecto a esto, sé cauteloso en ambas. Pero quiero recordarte que Dios no es cesacionista. El Señor continúa obrando. Y como lo decía en un escrito hace poco, y escuchen los que no han escuchado esto, sé que la iglesia así, he visto a un muerto resucitar, he visto a un ciego ver, he visto a un enfermo sanar. Hermanos, he visto a un miserable pecador ser salvado y ser usado por Dios. Dios no deja de obrar. Dios no deja de obrar. No hay casualidades cuando estamos caminando en la voluntad de Dios. Todo lo tiene preparado. Un dato importante aquí, que las cosas no suceden por casualidad ni al azar. ¿Qué estaban haciendo José y María, hermanos? ¿Jugando? ¿Paseando? ¿Divirtiéndose? ¿Fueron a comer a un lugar después de pasar los días de purificación? No. Ellos estaban cumpliendo a la obediencia de la ley. ¿Y qué está pasando con Simeón? Es un hombre justo y piadoso que está esperando al Mesías y Dios obra. Es muy diferente, hermanos, ir caminando en desobediencia, el estar pecando y después decir, oh, es que Dios es soberano. Me llegó esta enfermedad porque Dios es soberano. No, te llegó por no cuidarte, te llegó por ser negligente. Oh, me divorcié de mi esposo y mi esposa porque Dios es soberano y así lo quería. No, te divorció por tu adulterio.
por tu mentira. Oh, me corrieron del trabajo porque Dios quiere que sufra. No, eres un perezoso, un mentiroso, robas tiempo. Pero otro contraste es estar caminando en la voluntad de Dios con esfuerzo. Caminar conforme a la ley y disfrutar de las bendiciones del Señor conforme a su voluntad. Esa es su voluntad, hermanos, que creamos y creer se manifiesta en obediencia. Esa es su voluntad, que lo amemos. Y su amor, hermanos, el amor del creyente se manifiesta en su obediencia, haciendo su voluntad, guardando sus mandamientos. Hermanos, qué increíble. El Espíritu lo mueve y lo lleva al templo ese día. No hay casualidad. Simeón es un hombre que sabía cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Escuchaba, hermanos, la promesa de Dios y fue incitado a ir al templo en el momento adecuado. Él no dudó, porque todo el que duda está siendo tentado por el diablo. Él sabía que tenía que ir. ¿Cómo? No lo sé. Hermanos, yo no he escuchado la voz audible de Dios diciéndome, hijo mío, ve, pero he sentido moverme. Y cuando es conforme a lo santo, debes moverte. Ve sin temor. El Señor tiene preparado algo maravilloso. Hay tantos testimonios que pueden fortalecernos, pero no pueden más que los bíblicos. Pero hay tantas cosas, hermanos, que hemos visto, que por eso incitamos a la acción, a los jóvenes a servir, a los matrimonios. Hermanos, entréguense a la obra, vayan, hagan su voluntad, aunque no tengas nada, ni nadie que te acompañe. Dios obra. Es increíble, increíble. Oh, hermano, es que no fui porque no tenía dinero y no pude. Hermano, pero es que no probaste la fidelidad de Dios. Debiste haber ido. El Señor enviaba lo que tú necesitabas. Debiste haber probado que Dios es justo y fiel y que todo el que hace la obra a su manera siempre tiene todo lo que necesita. Hermanos, Simeón va al templo. Estamos, recuerden, en los versos 25 al 32. Pero no sé cómo fue el encuentro. Yo lo puedo imaginar que Simeón llega al templo. El templo tenía bardas muy altas. Él entraba, por supuesto, al atrio de los judíos, sobre todo de los sacerdotes importantes. No al lugar santísimo, sino un lugar antes. Pero justo al entrar, ve a esta pareja. Y la ve con el bebé. Pregúntate, ¿cómo supo que era él? Y él lo ve y se goza. Hay algo impresionante aquí, hermanos, porque este hombre, dice la Escritura, que lo tomó en sus brazos. La profecía de Simeón estaba llena de amor por su Salvador. Esta expresión, lo tomó en sus brazos, tal parece que lo toma como nosotros aquí presentamos un niño. No, hermanos, él está abrazando a su Salvador, pero a la vez está confirmando su muerte. Porque él va a morir después de tomar al bebé en sus brazos y presentarlo. Hermanos, está lleno de amor por ese bebé, pero apenas lo conoce. Nosotros que conocemos mucho más sobre Cristo, hermanos, debemos amarlo aún más que Simeón. Ahora, hermanos, no lo tomamos en nuestros brazos. Atesoramos su palabra, pero Él es el que nos toma los brazos a nosotros. Simeón lo amó, el bebé no podía expresar su amor, pero Simeón sabía que ese bebé iba a expresar su amor hermanos, en la máxima expresión. Porque recuerda lo que dice el apóstol Pablo a los romanos: Dios muestra su amor. Mi Dios muestra su amor, hermanos, en dándonos salud. Muestra su amor cuidándonos, hermanos, librándonos de males. Muestra su amor dándonos una cama, un techo, una familia. Pero la manifestación de amor más poderosa es que dio a su Hijo por pecadores. Simeón disfruta de ese amor. Hermano, ¿cuántas veces nosotros no dejamos de disfrutar del amor de Dios porque no estamos disfrutando de misericordias que nosotros deseamos? Como si el Señor fuera una misericordia más en lugar de ser toda la misericordia. Cuando una persona como Simeón abraza a Cristo por sobre todo, nada más le falta. Por eso Simeón no dijo: oh Señor, me estás dando el bebé, al Salvador, pero voy a morir, no quiero morir. Cristo era todo para Simeón, aun cuando este bebé no era el Cristo consumado en la cruz. Sufrimos porque queremos, porque en Cristo obtenemos todo lo que necesitamos, mis amados hermanos. Y no lo tomes solamente como una expresión vana que quiere motivarte a hacer algo que no comprendes. No. Cristo no es un espíritu inherente. Cristo es un nombre.
Cristo es Dios, hermanos. Él es todo lo que tú necesitas. Puedes tomarlo, abrazarlo con todo tu corazón y estar plenamente convencido de que no te falta nada más. Busca su reino y su justicia. Todo lo demás es dado por añadidura. Hermanos, las migajas, las obras, lo que nos queda de nuestro tiempo, genuinamente sabemos que no hay disfrute de Cristo, solamente un rito religioso. En ocasiones, tristemente, tú lo sabes, tristemente es un rito religioso que aunque es poco, nos estorba. O le estorba a muchos. Ay, oh, que ya termine. Oh, no puedo ir. Cristo no es todo. Si como Simeón lo tomamos, hermanos, habiéndolo conocido más que Simeón, estaremos en plenitud. Si no lo haces ahora en tu bonanza, créeme, en la adversidad tampoco lo harás. Si no lo haces ahora en la bonanza, en la adversidad no lo harás. Simeón lo hizo en su bonanza. Era un sacerdote, fue al templo, vio al Salvador, pero a su vez también al abrazarlo, él lo abrazó en la adversidad. Él iba a morir por profecía de Dios. Por eso él dice, conforme a tu palabra. Simeón, hermanos, ahora tiene paz. No únicamente de ver la promesa y abrazar al Mesías. Debe haber sido una experiencia sin igual. Abrazar al Salvador como un bebé, hermanos. Un bebé absolutamente puro. Si un bebé nos llena de alegría y no podemos comprender cómo ese ser tiene pecado. Imagínate un bebé sin pecado. Imagina al Mesías en bebé, hermano, abrazarlo. Pero es sorprendente que Simeón recibe al Mesías, sabe el cumplimiento de la promesa, pero aún está esperando que se cumpla. Y él le dice, Señor, que se haga tu voluntad. Escucha lo que dice el texto, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Señor, ahora puedo morir. El único motivo, hermanos, por el cual no deseo irme al cielo, yo no sé tú, es que quiero que todos los que amo sean salvos. Solamente, te lo digo de corazón, solamente quisiera ver a mis hijos y a mi familia en el cielo. Ese es mi trabajo, hermano. En eso se centra mi pensamiento, por gracia de Dios, porque he sabido lo que Él ha hecho. Es lo único, el único motivo por el cual yo le digo, Señor, espérate, no vengas aún, por favor. Quiero que todos vayan al cielo. Simeón no consideró su vida como nada que aferrarse. Él vio la promesa, él vio a su Salvador y supo que este era Salvador no únicamente del pueblo de Israel, sino también a los gentiles. Simeón es un hombre piadoso y justo que anhela la salvación de Israel, pero también la salvación de los gentiles. Por eso se le reveló a él. ¿Por qué no se le reveló a Gamaliel o a cualquier otro? Porque esos hombres se habían endurecido. ¿Por qué no al Sanedrín? Porque ellos creían que la salvación solamente venía, hermanos, por el judaísmo. Por eso obligaban a los gentiles a circuncidarse para poder ser parte de su religión. Ellos no entendían, por eso cargaban al pueblo y hacían pesada la religión. Simeón dice, oh Señor, han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Es como si Dios le hubiera ordenado a Simeón que vigilara toda la noche hasta que viera salir el sol. Y llegó la hora, hermanos, la salida del sol, pero del sol de Dios, el sol de justicia, hermanos. El Señor vino. Simeón ahora pudo relevar su vigilancia. Simeón vigiló, consagró al Señor, al Padre, y ahora ese bebé se encarga de vigilar al pueblo. Simeón se despide. Lo asombroso de esta profecía, hermanos, de Simeón, es que muestra que esta luz es también para los gentiles. Es la primera vez que se anuncia la salvación en el Nuevo Testamento de los gentiles. ¿Se acuerdan nuestra hermana Araceli que les hacía esa pregunta a algunos de ustedes? A ver, ¿en dónde está la salvación de los gentiles? Aquí. Salvación de los gentiles somos tú y yo no somos judíos. No te sientas israelita y te compres tu kipa y tu bandera de Israel, por favor. Ellos son judíos, nosotros no. Somos gentiles.
viles y despreciados, injertos a un árbol al que no pertenecíamos. Simeón tiene el gozo de la salvación de gente que no conocía. Simeón sabe, mis amados hermanos, que el pueblo judío religioso va a turbarse, porque si ellos no comían cerdo, era peor para ellos ver un gentil convertido a Dios. Podrían decir, mejor prefiero comer cerdo a que este gentil sea tomado y contado entre nosotros. Oh, hermanos, nosotros somos los gentiles. Este bebé vino a salvarnos, hermanos. No te sientas familiarizado con esto, porque tú y yo no somos judíos. Por la pura misericordia del Señor, Él nos salvó. Hermanos, la salvación del Señor Jesús comienza con Israel, pero siempre se extendió más allá de Israel. Hermanos, el corazón de Simeón está diciendo esto: no temo al pecado, no temo a la muerte. He vivido lo suficiente, tengo mi vida, he anhelado lo suficiente, tengo mi amor, he visto lo suficiente, tengo mi luz, he servido lo suficiente, tengo ahora al Santo de Dios en mis brazos, he lamentado lo suficiente, tengo mi gozo. Dulce bebé, deja que este salmo sirva como una canción para ti y un funeral para mí. Duerme en mis brazos y déjame dormir a mí en tu paz, decía John Trapp. Gloria a Dios. Yo ahora te presento al Señor para ser consagrado y tú me presentas también ante ti para ir a la gloria. Oh, hermanos, ¿cuántos de nosotros no disfrutamos ya de la salvación, pero aún continuamos abrazando nuestra vida como valiosa? El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda a causa de mí la salvará. Hermanos, ¿cuántos no dudamos del Dios soberano, abrazándonos, abrazando lo nuestro, cuidando nuestro rebaño, como si pudiéramos ir por arriba de la voluntad de Dios? ¡Qué torpeza, qué necedad, qué insolencia, qué ingratitud! Hermanos, nuevamente vemos maravillas. ¿Qué pasa con esto? Versículo 33 dice: José y su madre se maravillaban de todo lo que les decía él. Claro, claro. Él está hablando de la salvación, está tomando al bebé. A ellos no se les anuncia que Él es el Salvador. Ya ha habido un anuncio angelical. ¿Qué pasa cuando alguien te ve a los ojos y te dice: Cristo murió por ti, te salvó, con su sangre te lavó? Te maravillas. ¿Qué pasa cuando hablas con un incrédulo y le dices: oye, has blasfemado, has adulterado, has robado, pero ¿qué crees? Cristo murió por ti para que seas salvo. Se maravilla. José y María se maravillaron de todo lo que decía él. Simeón, como un sacerdote, los bendijo y dijo a su madre María: he aquí este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y le agregó la confirmación del dolor de una madre por un hijo que ha de sufrir de esa forma, y obviamente de una inimaginable e incomparable: una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. No sé, hermanos, padres, si pueden imaginar esta combinación de alegría, de sorpresa, de temor, conociendo lo que ha de acontecer en la vida de su hijo. Dios tocando los corazones de los demás por el ministerio de su hijo. No sé, mi amado hermano, si tú estás deseando y fomentando en tu hijo o en tu hija que sirvan al Señor. Sirve al Señor. Yo no tuve tiempo, el tiempo se avanzó, tengo que dedicarme yo a poder sostener mi familia. Tú sirve, hijos, sirve. Oro, que nuestros niños digan: quiero estudiar, quiero dedicarme, quiero ser misionero. No hay un aprovechamiento mejor de esta vida que eso, hermanos. Aunque nuestro entendimiento a causa del pecado es muy pobre, ¿no? Oh, un hijo misionero se va. Oh, el hijo murió. Oh, desaprovechó su vida. Mira, tan jovencito. Debió haber disfrutado. ¿Disfrutado qué, hermano? ¿Gozado de qué? ¿Abrazado qué, hermano? Piensa en esto, piensa en la eternidad. No hay nada mejor que vivir para Cristo. Estos padres son maravillados de saber que su propio hijo hermanos, es un asunto muy tremendo en estos padres. Su hijo es el Salvador. Ellos están asombrados.
Él será para caída y levantamiento de muchos. Hermanos, esto se va a mostrar en la forma en que Pedro se arrepiente. Pedro se arrepiente después de haber negado al Señor 3 veces, pero Judas se suicida. Uno es visto por el Señor y es sostenido, levantado. El otro tropezó. El Señor Jesús, hermanos, atrae a algunos, pero otros son repelidos por Él. El Señor Jesús atrae a muchos y otros no, hermanos. Jesús estorba, insisto. Si lo proclaman, si le cantan, si hablan de Él, pero no como debe ser. Él conoce, Él nos conoce, hermanos. Él sabe de nosotros. Hablaba yo con nuestros pastores que vienen del extranjero y me decían, hermano, ¿cuántos hermanos vienen? Me abrazan y me pidieron mi teléfono y todo eso. Y me decía uno de ellos, sí, claro, porque no los conocemos como tú los conoces a ellos. Pastor, tú sí me comprendes, ese pastor no me comprende. No, es que él no te conoce, yo sí te conozco. El Señor Jesús hace tropezar, hermanos, a aquellos que no lo quieren como el soberano, Señor, omnisciente, omnipresente. Lo quieren como Salvador. Es por eso de la falsa profesión de fe. Te recibo como mi Salvador. Pero ¿por qué no dicen como mi Señor, como el que gobierna mi vida, al que le pertenezco? Tropiezan con Él. Judas tropezó con Él. Había un tesoro mejor. Judas no quiso ese tesoro. Judas, hermanos, es la contraparte de aquel que vendió todo lo que tenía para poder tener ese tesoro, para poder obtenerlo. Aquel que quiere a Cristo, hermanos, por quien Él es capaz de dejar todo. Él nos levanta y nos sostiene y nos ayuda de manera milagrosa, aún en los sufrimientos y padecimientos. Él estará con nosotros, no tengo ni la menor duda. Dice el texto, y para señal que será contradicha. La señal es literalmente, hermanos, un objetivo. En el hebreo, esta palabra señal es un objetivo a la que la gente dispara una flecha. Es decir, esta señal que será contradicha es que el Señor será puesto para que toda la maldad lo golpee. Para que la muerte pase a través de Él, no por encima como nosotros en la Pascua, Pasaj, sino por en medio. Los hombres lo odiaron, lo aborrecieron con todo su corazón, aunque era santo y perfecto, bueno, justo. Lo odiaban. Es lo que nos sucede a nosotros como cristianos. Es lo que sucede con nuestros mártires, hermanos. Los mártires de Cristo, nuestros hermanos, odiados. ¿Por qué? Eso es lo que debe de llamar la atención cuando todos nos aman. Te decía en el estudio del lunes, un hermano decía, no hay peor condición que cuando un cristiano es amado por todos. Y él decía, me pregunto, ¿qué he hecho mal para que todos me amen? Y algunos de los cristianos hoy en día creen que entre más dulces y más bien recibidos son los mejores cristianos. En lo absoluto, si a tu Señor lo aborrecieron, ¿por qué a ti han de amarte? Ojo, que no sea por tu pecado, que cuando se levanten contra ti sea mintiendo. Hermanos, dice la final de esta porción, y una espada traspasará tu misma alma. Es importante, hermanos, que María supiera que la maternidad del Mesías no sería del todo dulzura y gozo y luz. Fue a la vez un gran privilegio, pero también un gran y profundo dolor. Una espada atravesando tu misma alma. Es el verbo de Dios. Viene a tu mente a lo mejor algunos textos, ¿no? Dice que la escritura es viva y eficaz. ¿Y cómo, hermanos? Más punzocortante, ¿cómo? ¿Y qué va a atravesar? El alma. El Señor mismo, hermano, está aquí profetizado. Él es la palabra viva y encarnada. Esta misma obra de Cristo atraviesa a su madre. Recuerda que esto no es una sorpresa, todo está escrito. Recuerda que Roma no gana la carrera. Recuerda que los fariseos no han crucificado a Cristo por su propia voluntad, en el sentido de preparar todo, por su propia voluntad a la maldad de su corazón. Pero todo esto fue orquestado por Dios.
cada acto, cada obra, el traidor de Judas, la dureza del corazón del Sanedrín, hermanos, los romanos y su osadía y su maldad contra él, todo eso Dios lo conocía. Y la palabra se cumplió. Y el dolor atravesó a María. ¿Cómo no? Si es una madre. Si tú eres de los que vino de la religión y se convirtió a Cristo odiando a María, estás muy equivocado. Jesús amó a su madre y su madre amó a Jesús. Y creo que si tú y yo amamos al Señor, imagina cuánto más su madre, hermano. Mas sin embargo, el amor de Cristo por su madre y por nosotros es el mismo. Él no hace acepción de personas. Pero es importante que María supiera eso. Hermanos, cuando nosotros tenemos a Cristo como nuestra vida, debes recordar, tu vida no será dulzura y siempre bien. Te lo repito, no podemos triunfar en esta vida como cristianos a menos de que reconozcamos que tiene que haber sufrimiento. Por favor, les insisto, si tú olvidas que la vida del cristiano es de sufrimiento, tú perderás la guerra. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido. Esta María turbada por una maternidad que estaba caminando, corriendo año tras año hacia la cruz, es una María que ahora se goza en la gloria de Dios y que las aflicciones de ese tiempo presente que ella vivía no se comparan con la gloria en la que está. María tiene dolor, hermanos, María sabe, y si nosotros vemos nuestra vida, yo pensaba en la vida, qué corta es. Visité al hermano Marcos Landis, 90 y tantos años, 64 años de ministerio. ¿Sabes cómo lo vi? Solo. Todos aquellos que han jurado fidelidad, oh pastor, pastor amado, mira el pastor. Solo, viví ahí en ese lugar una semana, nunca vi a un alma acompañándole, haciéndole el aseo, limpiándolo, cantando alabanzas con él, nunca. En este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Un anciano vulnerable, solo, ahí. No había ninguno de su congregación visitándolo. Fuimos los únicos y me pidió, ¿puedes orar por mí, hermano, por favor? Con su cabeza agachada, con lágrimas en sus ojos. En el mundo tendrás aflicción. Probablemente el diablo está tentándolo. Tantos años de ministerio, mira nada más. ¿Y qué pasó con el éxito? Te equivocaste, estás equivocado, no estarías sufriendo. Cállate, Satanás, que te reprenda el Señor, porque yo estoy en Cristo y si Cristo sufrió, yo también sufriré. No lo olvides para que cuando estas cosas acontezcan, no te sorprendas y digas, ¿qué pasó, Señor? No que me ibas a cuidar y nada malo me iba a pasar. ¿Qué Biblia leíste? Te diré. Y si bien no esperamos el dolor y decimos, venga el dolor, me gusta. No, mis amados hermanos, no podemos huir de los males que vendrán. Cuando toque la puerta a la vida nuestra, recuerden, niños, jóvenes, cuando toque ahí, hermanos, la muerte, a papá, mamá, a un hijo, a un hermano, a un esposo, una esposa, mantente firme en tu Señor. El mejor lugar en el que puedes estar en la tribulación es en Él. Por eso María, en la aflicción de su alma, en lugar de huir y decir, no quiero ver a mi hijo ahí, ella permaneció en la cruz, contemplando el dolor más grande, pero a la vez también la victoria gloriosa que se consumó en la cruz del Calvario. Estaba escrito. De la misma forma está escrita nuestra victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, estamos seguros que ni la muerte ni la vida, nada de lo que hay aquí ahora y suframos nos puede separar de su amor. Mantente firme en el Señor. Si tú estás herido por la vida, herido por la iglesia, herido por la enfermedad, por la muerte, por la soledad, mi amado, lleve ese sufrimiento cautivo a los pies de Cristo y sírvelo ahí. Hazlo. Es importante que entendamos que la vida, hermanos, en Cristo no es siempre dulzura. Tristemente, al no entenderlo, aún inconscientemente, huimos de eso. Huimos y queremos escondernos. Es una locura escondernos en nuestra madriguera como si así pudiéramos guardar lo que únicamente el Señor puede guardar. Lo veíamos en pandemia. ¿Cuánta gente? Mi esposa y yo al menos tenemos contactos con algunos incrédulos muy generosos que siempre tratan de llevarnos ropa, zapatos, cosas para ayudar a los demás. Incrédulos, hermanos. Y nos platicaban de
un matrimonio que se guardó en una casa en Chapala. 2 años sin salir de ahí. Oh, hermanos, bien cuidados. Sí, murieron de COVID los dos ahí en su casa. No salieron al súper. Todo les llegaba. Y ponían su spray, y se desinfectaban y se ponían sus vaporizadores. Murieron de COVID. Porque, ¿sabes? El Señor es el que da y quita la vida. Y aunque vayas a lo más alto de una montaña,